la idea de los bloques son ir dando las distintas caras, pero ir también circunscribiendo cada vez más hasta llegar a los rostros de trabajo infantil y finalmente cerrar, digamos, de nuevo con una ampliación, digamos, de propuestas y recomendaciones para erradicar la explotación en el trabajo infantil. ¿Sí? Entonces, en este primer bloque tenemos dos ponentes. Voy a presentarlos a los dos en esta primera parte para darles ya nada más la palabra y que se sigan con las exposiciones. Alfonso Podriel Castañeda, él es abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana y actualmente se desempeña como consultor y voluntario de Centro Chile en México. Ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal y en el Gobierno del Distrito Federal. Es profesor y conferencista invitado por instituciones como la UNAM, la UAM, la Ibero, el Colegio Mexiquense, el INAF, y es autor de diversas publicaciones. Él nos va a exponer la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y las reformas al trabajo infantil con un enfoque de derechos. La idea básicamente es dar un panorama del marco legal normativo de disposiciones que tienen que ver con el trabajo infantil en México. Algunas de estas disposiciones son obviamente de carácter internacional y otros son instrumentos ya digamos formulados en México. En el ámbito internacional yo creo que hay que tomar en consideración diferentes ordenamientos. Desde luego la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, FIDES, que en general establecen digamos mecanismos de protección o de reconocimiento con respecto a los derechos humanos de niñas y niños o de las personas en general. Y por supuesto en un papel preponderante de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1980. Esta convención constituye el primer tratado internacional vinculante que reconoce en niñas, niños y adolescentes la calidad de sujetos de derechos y desde luego establece un hito en nuestra legislación porque es un tratado firmado por México que viene a formar parte ya del sistema legal mexicano, aun cuando muchas veces no es un referente para quienes tienen en su cargo atribuciones vinculadas con digamos, la protección de derechos de niños, niños y adolescentes. También en el ámbito internacional y ya de una manera mucho más directamente relacionada con el trabajo infantil, hay que tomar en consideración los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Destacan en ese sentido el convenio sobre la edad mínima de 1973, que es el número 138, que tiene como propósito la abolición efectiva del trabajo infantil y va acompañado de una recomendación, la número 146, que establece medidas para prevenir y eliminar el problema del trabajo infantil. También el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999, que es el número 182, ya habíamos comentado un poco en el sentido en relación a las peores formas de trabajo infantil, concepto con el que yo difiero, pero que finalmente sí está establecido en el instrumento internacional y que también cuenta con una recomendación ligada con este tema, que es la número 190, en donde se establecen tipos de riesgo que deben quedar incluidos en las disposiciones nacionales cuando se habla de niños.
Ya a nivel nacional, creo que es muy relevante que tomemos en consideración diversas disposiciones de carácter constitucional. En los últimos años ha habido 4 reformas constitucionales que son muy relevantes para el tema del trabajo infantil. En primer lugar, la reforma del artículo 1, que establece el marco de los derechos humanos en México, supera, digamos, esta visión de las garantías individuales y establece los principios que deberán, normar el tratamiento de los derechos humanos en México. El artículo 3, por su parte, establece también una serie de disposiciones en materia de educación que llevan a la consideración del trabajo infantil, o sea, si la edad mínima para la educación obligatoria son los 15 años, obviamente las disposiciones en materia laboral tienen que adecuarse para cumplir con la disposición que establece el artículo 3. Y la reforma que se dio también al artículo 4 de la Constitución, que tiene que ver con el principio del interés superior de la niñez como guía para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. En realidad, todos los actos de carácter gubernamental, todos los actos de autoridad, a partir de la reforma del artículo 4, tendrían que sujetarse, digamos, a este principio o considerar la aplicación de este principio del interés superior del niño. Finalmente, la reforma constitucional que está también ligada con el tema del trabajo infantil es la reforma del artículo 123, apartado de la función tercera, que eleva de 14 a 15 años la edad mínima de admisión al empleo, con lo cual México ya adopta, digamos, los criterios de la Organización Internacional del Trabajo. También, como parte, digamos, de este marco normativo y de carácter legal que existe en México, hay que considerar la creación de la Comisión Intersecretaria para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida, que se constituye en 2013 y que actualmente se encuentra en la fase de integración final del Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Existen también algunas otras disposiciones de carácter complementario, que son sobre todo normas oficiales, que tienen que ver, por ejemplo, con ciertas modalidades de trabajo agrícola, el trabajo en el manejo y el almacenamiento de materiales, el aprovechamiento forestal, en las condiciones de seguridad en los centros de trabajo donde se manejan fuentes de radiación, etcétera, etcétera. Son normas que también establecen disposiciones que son atendibles para disminuir los riesgos y para establecer formas de seguridad de niñas, en este caso de adolescentes en edad legal para el trabajo, considerando que la edad, digamos que los 15 años son un parteaguas, digamos, en términos de la posibilidad de desarrollar actividades formales de carácter laboral. Viene entonces a cuento la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Me parece que hay que problematizar, digamos, este instrumento legal porque en alguna medida, digamos que genera un nuevo escenario para la reforma y el tratamiento del marco legal de los diferentes instrumentos que se tienen que expedir en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo que quiero decir es que la ley es un primer paso que, más que resolver en términos procedimentales, en términos de, digamos, una juridicidad que crea instituciones, establece atribuciones,
determina sanciones, formula, digamos, los mecanismos que hagan exigibles y justiciables todos y cada uno de los derechos. Lo que plantea es el qué hacer a partir de ahora para que efectivamente se pueda construir ese andamiaje legal. O sea, la ley se queda, digamos, en una fase de diseño preliminar de lo que debieran ser los mecanismos y dispositivos en el ámbito nacional para garantizar, hacer exigibles y justiciables los derechos de niñas y adolescentes. Y en ese sentido plantea retos a la sociedad y al gobierno que son enormes. Por un lado, la adecuación de la legislación de cada uno de los estados. No me refiero solamente a la expedición de las leyes de derechos de cada uno de los estados, sino también la armonización legislativa de todas las disposiciones de carácter estatal que están relacionadas con el catálogo de derechos que se deriva por un lado de la Convención y que también reconoce la propia Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes. Está por otro lado el problema de la armonización a nivel federal, o sea, distintas materias que están relacionadas con derechos de niños y adolescentes tienen que ver con disposiciones del orden federal y también tendrá que darse un proceso a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de adecuación de esas normas de carácter federal. Adicionalmente enfrenta, digamos, o genera la ley el problema de la construcción de la institucionalidad que tendrá a su cargo la aplicación de las normas que se derivan de la ley. Los sistemas integrales de protección, los sistemas especiales de protección, las procuradurías que tienen que constituirse tanto a nivel nacional como a nivel de los estados y digamos todo el andamiaje de atribuciones y responsabilidades que le van a corresponder a las instancias tanto federales como estatales y municipales ya en términos de materias específicas. Entonces creo que el tema de la ley general digamos no cierra ni resuelve ni mucho menos el desafío que tiene el país de construir un sistema legal, institucional y de políticas públicas que efectivamente permita que se hagan realidad los derechos de las niñas, los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en este sentido, pues la propia ley para el caso de trabajo infantil, de la explotación infantil, pues plantea también una serie de problemas. Ya la ley en su artículo 47 establece, digamos, o reconoce una serie de situaciones que están ligadas con la explotación infantil, lo comentábamos hace rato, la corrupción de personas menores de 18 años, la trata de personas menores de 18 años, el abuso sexual infantil, la explotación sexual infantil con fines comerciales, o con cualquier otro tipo de explotación, el tráfico de menores, el trabajo antes de la edad mínima de 15 años, el trabajo de adolescentes mayores de 15 que puede perjudicar su salud, su educación, impedir su desarrollo físico-mental, la explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, el trabajo forzoso y la incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas. Creo que esta disposición nos ofrece una base inicial para poder desarrollar un marco legal que combata la explotación infantil y creo que en ese sentido digamos tenemos que empezar a trabajar muy seriamente desde los diferentes ámbitos de la sociedad para que efectivamente se pueda construir, digamos, andamiaje. Se acaba de constituir recientemente el Frente Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es un frente que ya se han incorporado una serie de organizaciones. Uno de los
temas que necesariamente tendremos que abordar como frente, es precisamente la manera de conjuntar los esfuerzos a nivel social para que, digamos, estas prácticas intolerables puedan ser combatidas de una manera urgente y responsable. Y invitamos también, desde luego, a que, además de considerar su participación en la mesa social, podamos participar, digamos, en este otro esfuerzo que se está desarrollando, que se denomina Frente Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En fin, creo que van a surgir ahí toda una serie de temas a lo largo del foro. Yo dejaría la intervención en este momento para que podamos seguir avanzando. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Creo que el tema que sigue es justo, se enlaza muy bien y ahora que el balance de políticas públicas sobre el trabajo infantil en México y para seguir, digamos, andando en este panorama general del país. Tenemos a Ana Shelly Ramírez Hernández, quien será la expositora de este tema. Ella es especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en planeación también con UNAM y otro en gobierno local, seguridad y justicia de la Escuela de Estudios Superiores de la Policía de Colombia. Actualmente es coordinadora general del RITI, Intervención Social y Acción Social y AC. Y ella es integrante también del grupo de expertos en primera infancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, y es consejera en diferentes espacios como el Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Radio Ciudadana del IBER, entre otros. Participa activamente en la Alianza por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en México, que recientemente integró un informe alternativo para la Comisión de Derechos del Niño presentados en Ginebra. El colectivo participa también en el colectivo contra la trata para personas y la mesa social contra la explotación, que es esta, y el espacio social para el diálogo estratégico entre los colectivos. Tiene múltiples publicaciones, pero creo que daremos paso a la presentación que nos dará sobre políticas públicas sobre trabajo infantil. Gracias. Hola. Ahorita que estaba viendo la foto que puse y alguna pregunta que me hacían las compañeras, en este país hacemos ladrillos a mano. Y está probado que en la mayoría de las ladrilleras lo que hay es muchísima participación de trabajo infantil y adolescente. Ese trabajo, lo ven duro, pues está leve, porque el proceso y además de exposición y los impactos, por ejemplo, en la salud de los niños y adolescentes que trabajan, y los adultos también que trabajan en la iglesia, es terrible, ¿no? Porque hacen por la contaminación, por los procesos, por ejemplo, estos ya cuando tienen que hacer el aplanado todo es manual, y básicamente lo que tendremos que estar reflexionando es que en la mayoría de las casas que disfrutamos y en donde vivimos hay mano de obra infantil. A ver, un pequeño recorrido muy rápido de cuando hablamos de políticas públicas que se relacionan con trabajo infantil en México. ¿Cuáles son los antecedentes rápidos? Uno, se establecen edades mínimas desde la Constitución de 1917. Ya había habido algunos reglamentos en el siglo anterior, pero digamos ese es como el punto más de cuando el Estado comienza a estar presente en la problemática del trabajo infantil, porque paradójicamente quienes primero alzaron la voz sobre regulemos, demos un poco de protección, fueron algunos empresarios liberales ingleses en el siglo XIX, quienes son los primeros que empiezan a decir no es posible que los niños estén en estos obrajes trabajando al ritmo de los adultos 10 horas diarias, ¿no?
por ahí viene. Pero bueno, nuestro país es ese. Después el instrumento, cuando se genera la ley federal la ley del trabajo en 1931, se establecen también algunos elementos ya de provisión de trabajo infantil, por lo menos en ese entonces, la provisión de trabajo infantil a menores de 12 años, jornadas máximas de 6 horas y el tipo de actividades a las cuales podía estar participando los niños y las niñas. Entre 1931 y los años 90, básicamente no pasa nada. Yo quiero, bueno, todos ustedes vieron Los Olvidados, ¿no? Okay. La figura de los olvidados, de los chavos, eso era la cotidianidad, por lo menos el reflejo del trabajo infantil en las áreas urbanas que empezaban a poblarse en nuestro país. Empezaron naturalmente por esta Ciudad de México, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tenemos letra muerta, básicamente no pasaba nada, ¿no? Y no pasaba nada, ¿hasta cuándo? Hasta los 90. ¿Qué pasa en los 90? Teníamos desde 1980 la discusión de los niños. Acuérdense que se celebra en 1979 en México el Día Internacional del Niño, de la niñez, que es época se decía, y durante 10 años hubo las preparaciones de lo que en 1989 culminó con la Convención de los Derechos del Niño. Entonces empieza a haber un enfoque en términos de atención a esta problemática derivada básicamente de la Convención de los Derechos del Niño, de este enfoque que empieza a caminar, y estamos hablando de 1989. ¿Cuáles son, digamos, las dos vertientes con las cuales el Estado mexicano empieza a trabajar? Por un lado, con un programa que en ese entonces se llamaba de menores trabajadores y que básicamente se enfocaba al trabajo urbano y fundamentalmente al trabajo urbano de calle, que es que ven como programa de protección al desarrollo integral de la infancia, ¿no? Ese programa, que hoy se llama así, existe desde 1996 y está operado por el DIF, ¿sí? Y sigue operado por el DIF. Entonces, esa era, digamos, una de las líneas de trabajo de incidencia. La otra fue el trabajo agrícola, básicamente de terceros, es decir, se visibiliza no nada más el trabajo infantil jornalero agrícola, sino a través de este programa que en ese entonces se llamaba PRONA, se le decía así, se empieza a visibilizar el trabajo de jornaleros adultos. Este programa continuó, se empezó a operar en el sexenio de Carlos Salinas, muy ligado a las estrategias del Programa Nacional de Solidaridad, y continuó, hasta la fecha continuó, ahora con el nombre de PAJA, se lo cambiaron, ¿sí? Y digamos, es una de las otras líneas digamos, de programas que atendían, o que básicamente atendían otra vertiente de trabajo infantil en México. Aquí tenemos un integrante de la mesa, fue orgullosamente coordinador en sus años efectivos de este programa. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa en el intermedio de esto? Como les digo, estas dos líneas, digamos, de trabajo iban básicamente, eran las que desarrollaban acciones de estos dos grandes programas. Hay un programa ahí de atención que no lo mencioné, pero que también empezó a operar en el año más o menos, empezó con algunos antecedentes pilotos y empieza igual hacia finales de los 90, lo que en algún momento ya denominamos en este siglo el programa, el PRONI, el programa de atención a niñez migrante, que tuvo diferentes figuras y que trabajaba igual con estos jornaleros agrícolas. Recorramos esos tres puntos. La más intención, digamos, la intención del PRONI no era separar a los niños del trabajo, era básicamente tratar de darles educación en un país en donde la educación no es portable. ¿Qué quiere decir? No tenemos portabilidad educativa. Si yo estoy aquí en la colonia, imagínense, estoy en Coyoacán y quiero irme a estudiar a Nezahualcóyotl, porque me voy a cambiar de casa, pues voy a tener un grave problema, porque como no tenemos
todavía certificados únicos y portabilidad educativa en este país, pues imagínense correspondería. Entonces se dedica básicamente a eso. Y ahorita les digo por qué estoy hablando en pasado. ¿Qué es lo que pasa? En los años 2000 recorremos eso, y lo que sí pasa es que México ratifica el acuerdo de la OIT relativo a peores formas de explotación del 182, en donde básicamente adquiere el compromiso de hacer una ruta y hacer un listado de acciones peligrosas y trabajos peligrosos en este país para poder hacer una ruta para acabar y erradicar estas formas de explotación. ¿Qué pasa en el 2011? En el 2012 se publica por fin la tan discutida Ley Federal del Trabajo, que tenía operando 40 años, y hay varios puntos que tocan al trabajo infantil. Lo más importante es que se ponen sanciones que son sanciones económicas y sanciones penales. Se hace el listado de peores formas, como les decía hace rato. Se plantea, por ejemplo, algunos aspectos de protección, pero muy leves, del trabajo adolescente. Hay unas cosas, para que vean que en todos lados se meten. Hay dos aspectos que son, por ejemplo, muy cuestionables de lo que plantea la ley. Uno es que permite el trabajo, no me digas eso, ya me quedan 5 minutos. Permite el trabajo en artístico. ¿Quién cree que metió eso? O sea, sí puede ser actor de Televisa. Es otra de las cosas que hay que cuestionarle a la ley, pero bueno. A ver, me sigo rápido. Lo otro, el Plan Nacional de Desarrollo. Como les dije, el Plan de Desarrollo 2013-2018 es el primero que establece una línea de contribución de erradicación del trabajo infantil, y señala que hay que hacer una política, etcétera, etcétera, etcétera. El 17 de junio del 2014, o sea, el año pasado, se reforma el artículo 123, que eleva la edad mínima de 14 a 15 años de edad mínima para el ingreso al empleo. Se crean desde el año pasado en todas las entidades las comisiones interinstitucionales para prevenir y erradicar el trabajo infantil y la protección adolescente de trabajadores en edad permitida. La ley que ya comentó Alfonso, y DIF sigue trabajando, CEDESOL sigue trabajando, y se crea una cosa que se llama distintivos de empresas libres de trabajo infantil, entre otras cosas. ¿En qué nos encontramos? Lo platicamos hace rato. Los datos oficiales nos están hablando que supuestamente hay una reducción de la intensidad y la tasa de ocupación infantil, que pasa de 10.5 a 8.6, lo que equivale a que disminuyeron supuestamente se retiraron del trabajo infantil en 2 años, entre el 2011 y el 2013, alrededor de medio millón de niños. Según las cifras de este módulo, bueno, tenemos que el 30% tiene entre 5 y 13 años, 1 de cada 3 son niños que trabajan en el campo, 26% trabajan en actividades de comercio, 25% en servicios diversos, 15% en el sector de transformación y 4% es ocupado en la industria de la construcción. ¿Se acuerdan que les había dicho precisamente que todas las otras informalidades no están registradas, por eso no están valoradas? ¿Qué es lo que tenemos con relación hoy al presupuesto? Donde verdaderamente se ve si hay amor y hay voluntad para hacerlo. Tenemos un programa con áreas agrícolas que tiene 264 millones. Y según el nuevo anexo que tenemos de infancia, el monto que está destinado a este programa para niños es solo de 75 millones. Hablemos, Margarita, de los problemas que hay en cuestiones de guarderías, de atención, con 75 millones a un aproximado de entre 500 y 1 millón de niños que supuestamente viajan con sus familias alrededor del año, cada año. Eso es lo que les aportamos. Tenemos el programa de inclusión y la equidad educativa con 203 millones, y aquí lo pongo así porque se decidió desaparecer el programa de niños migrantes.
En el 2012 tenía 56 millones, en el 2013 23 millones y en el 2014 0 y ahora 0. O sea, este programa, que era un programa compensatorio, desapareció. Quien ahora simplemente atiende con muy pocos recursos también a algunos campos es CONAFE, pero digamos que esta vertiente educativa, porque esto del programa de inclusión trae el programa de adolescentes embarazadas, el programa de niños con discapacidad, el programa de niños hasta talentos, ¿no? Vienen aquí en esa debilidad. Entonces, naturalmente, pues para los niños migrantes en esa bolsa, pues vale y queda nada, porque el programa desapareció. Tenemos el programa de protección y desarrollo integral a la infancia, que es este que les decía de mí, con 135, pero ahí no nada más está visto lo de niños trabajadores, sino es todo lo que hace el DIF y todo el recurso que tiene para todos los niños en situación de vulnerabilidad en este país. Y bueno, tenemos el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, el programa PECI, con 0 pesos. ¿Y por qué lo tenemos con 0 pesos? Porque el programa se acaba ya de discutir, ya se presentó, pero como no se presentó el año pasado y se aprobó el año pasado, entonces pues Hacienda no le etiqueta 0 recursos. O sea, pues un año de palabras. ¿Qué está pasando y cuál es la evaluación? En la aplicación de la ley, les decía, pues simplemente no ha habido nada. O sea, alguno de ustedes, o por lo menos yo no tengo conocimiento de que haya alguien que haya ido a la cárcel por estar empleando niños en situación baja. Y yo creo que les puse ahí estas declaraciones del delegado federal de trabajo mexicano, porque son hermosas y reflejan verdaderamente que también y cómo están pudiendo trabajar y abordar el problema, ¿no? O sea, pide ayuda para las denuncias porque hay una incapacidad, hay falta de recursos para inspecciones y muchísimas otras cosas más para atender este problema, ¿no? ¿Qué pasa con las CITES federales y estatales? Básicamente tenemos, como les dije, conformados en todo el país. Uno de los, digamos, objetivos de las CITES es reducir para finales del 2018 por lo menos el 60% del trabajo infantil en México. Pues ya tenemos un año menos porque no nos dieron recursos para operar el programa este año. Y básicamente lo que puede pasar con las CITES es que se corre el riesgo de ser solamente instancias formales si no podemos movilizar verdaderamente recursos para la intersectorialidad. El distintivo de empresas agrícolas de trabajo infantil es algo que se viene realizando desde el 2009. Aquí yo concuerdo con Margarita, creo que hay que valorar muchísimo más la supervisión que se hace de eso, porque a las empresas les conviene tener distintivo. Básicamente, por ejemplo, a las agroexportadoras porque se los piden sus compradores, pero realmente no tenemos manera de dar un seguimiento real a un distintivo que dura 2 años, ¿verdad? Ok, y bueno, este es el correo de salida. ¿Qué pasa y qué pendientes tenemos en la agenda internacional? La ratificación del 138 de la OIT de edad mínima, en la medida que ya pudimos cambiar la constitución, esto procedería. Yo me imagino que esto sí lo vamos a lograr este año, ¿sí? Y finalmente nos volvimos a quedar en un periodo sin asistencia técnica. Del 2009 al 2014, el programa IMPEC operó en México un programa de asistencia técnica llamado Trabajo Infantil en la Agricultura, y esta inversión, bueno, se acabó y estamos otra vez como la vez pasada cuando el IMPEC estaba con comercio, pues quizá nos quedemos 2 o 3 años sin asistencia técnica y recursos de este programa IMPEC. Y finalmente uno de los grandes pendientes, y se los decía, que es el trabajo adolescente, que básicamente la verdad es que es donde requerimos más de trabajo, política pública y todavía más que bueno. Ya. Bueno, aquí les dejo la presentación. Agradezco muchísimo a Nacheli por haber atestado, digamos, y un poco también el curso para poder trabajar.